Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 42 minutos. Seguimos aquí en la primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Como siempre, gracias los aportes de nuestra audiencia, los comentarios de nuestra audiencia. Siempre nos permiten enriquecer el debate sobre los temas de la gran agenda nacional. Yo comenté, me parece que el lunes, algunas de las cifras que había presentado la empresa encuestadora Perfiles de Opinión sobre calificación y credibilidad del presidente de la República, sobre el estado de ánimo, sobre las principales preocupaciones que tiene el país. Pero como siempre les he dicho a ustedes, audiencia, las encuestas son herramientas que recogen una fotografía del momento y que nos permiten analizar con juicio crítico lo que está pasando. Vamos ahora en cambio a conocer otra encuesta, otro trabajo de investigación de campo desarrollado por el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, el CIES. Uno de sus integrantes, Carlos Coronel, está enlazado con nosotros. Carlos, bienvenido, buenos días, qué gusto, le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Hola Belkis, hola Fabricio, un cordial saludo a toda la gente que tiene la generosidad de compartir este espacio. Todo muy bien, ¿ustedes? Gracias, todo bien, Carlos, muy gentil. Me alegro. A ver, primero cuéntele a la audiencia qué es el CIES, el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, por favor. Claro, con todo gusto. El CIES es una firma ecuatoriana de investigación de opinión pública y mercado. Fundamos el Centro de Investigaciones en el año 2008 y hemos tenido la oportunidad de trabajar en investigación de mercado, de gobierno y de campañas electorales alrededor de toda la región: Argentina, México, Guatemala, Honduras, Bolivia, Perú, entre otros países. Nos dedicamos justamente a evaluar el comportamiento ciudadano. Correcto, Carlos. Dicho esto, ¿cuál es, digamos, la naturaleza de esta encuesta? Y empecemos por la ficha técnica, por favor. Claro, con todo gusto. Bueno, la ficha técnica de esta investigación tiene que ver con 1.360 casos. Esto se ha desarrollado a nivel nacional, es decir, cada uno de los datos que vamos a presentar a continuación pueden ser inferidos o extrapolados a nivel de costa, sierra, Amazonía y particularmente de dos ciudades, que son Quito y Guayaquil. En cuanto al margen de error de la encuesta, estamos hablando de un margen de error nacional del 3%, en las regiones costa, sierra, Amazonía del 4% y en las ciudades de Quito y Guayaquil del 5%. Una cuestión necesaria de destacar de esta encuesta es que se desarrolla mediante entrevistas cara a cara, ¿no? Es decir, nosotros desarrollamos todos los procesos de muestreo, es un muestreo polietápico, y en función de zonas y sectores censales y de una tipología de sexo y edad, finalmente acudimos a los hogares de las personas y les entrevistamos allí directamente. Fue realizada este pasado fin de semana, es decir, el 20 y 21 de julio, sábado y domingo, y en términos generales, digamos, el intervalo de confianza de la investigación que vamos a presentar es del 95%. Esa es la ficha técnica. Evaluamos, entre otras cosas, el estado de ánimo de la población, su percepción de problemas, calificaciones de labor, credibilidad y finalmente el ámbito electoral. Precisamente, Carlos, este estudio, este informe arranca con la revelación un poco del estado de ánimo de la población, que a su vez se liga con los principales problemas que los ciudadanos asumen que enfrenta ahora mismo el país. Desarrollemos brevemente un poco estas cifras. Por supuesto, Belkis. Bueno, en términos generales, vemos que el Ecuador se encuentra actualmente a percepción de la ciudadanía en un estado de ánimo negativo, ¿no? Hemos encontrado que el optimismo alcanza únicamente a 1 de cada 4 personas, mientras el pesimismo llega prácticamente al 75%. Lamentablemente, esta situación no es diferente en las distintas regiones del país. En el caso de la Amazonía, el 76% es pesimista, en la sierra el 74% y en el caso de la costa el 74%. Hay, por supuesto, comportamientos diferentes entre distintos segmentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes de entre 16 y 17 años, ellos tienen un poquito más de optimismo, que llega al 32% en positivo, y en el caso de las personas de más edad, es decir, en los segmentos de 53 a 64 años y de 65 años y más, el pesimismo se dispara, ¿no? Prácticamente llegando a 8 de cada 10 ciudadanos. Ahora, eso en cuanto a la percepción general del país, ¿no? En general, para usted la situación del país está de esta manera. Luego, avanzamos y le preguntamos a la gente sobre la situación de la provincia donde vive y su situación familiar. Allí, ¿qué hemos encontrado? Es un comportamiento diferente en cuanto a la percepción
que se tiene del estado de ánimo o de la situación actual de las familias. En el caso de las familias, sí llega a superar en alguna medida la percepción positiva que la negativa. Y aquí hay un comportamiento, digamos, que responde a la lógica de los problemas y del pesimismo que está fuera de la familia. La familia termina siendo un mecanismo de protección o de supervivencia y por lo tanto se encuentra ahí un mejor estado de ánimo. ¿Cuál fue esa cifra? 58% de las y los ecuatorianos consideran que su familia tiene una situación muy buena o buena, lo cual no quiere decir que tenga problemas y eso lo vamos a ver más adelante, mientras el 41% considera que está en una mala o muy mala situación. En el caso de las provincias, la proporción de población que considera que la pobreza está mal o muy mal llega al 69%, mientras el optimismo llega al 30%. Una cuestión destacable es que en la sierra el optimismo llega al 74% con respecto a las familias. Entendería que aquí hay un sentido más fuerte en relación a la familia. Y en la costa, con el 54% y el estrato popular 55%, son los grupos de mayor pesimismo respecto de la situación de sus familias, ¿no? Avanzando con esto, pues por supuesto le preguntamos a los ecuatorianos sobre los principales problemas que percibe alrededor del país. Y allí, digamos, no hay elementos adicionales en términos generales de lo que ha mantenido la conversación de los últimos 2 o 3 años en el Ecuador. Esto es, las cuestiones de inseguridad y economía. Lo que sí es llamativo, estamos en una lámina anterior, me parece. Sí, esa es la de los principales problemas del sí país donde estamos, es que haya la delincuencia. Sí, Carlos, le decía, en esa lámina podemos ver que la delincuencia, y creo que ahí coinciden todas las empresas encuestadoras, la delincuencia sigue siendo la principal preocupación de los ecuatorianos. Así es, Fabricio, pero aquí en esta lámina me parece destacable, ¿no? Para quienes no lo puedan ver, hay una lámina y en esa lámina se han anotado todas las respuestas que refirieron las personas respecto a los principales del problema del país. En efecto, la delincuencia con el 23% es la que más significativamente ocupa el primer lugar y luego le siguen empleo e inseguridad, cada una con 15%. Adicionalmente a eso, es destacable que hay una larga lista de adjetivos sustantivos que refirió la ciudadanía. Hay un total de 23 categorías que la ciudadanía ha mencionado y esto indica un comportamiento de alta profundidad. Es decir, hay una diversa cantidad de problemas, pero que cuando ya llegan a esta particularización son problemas que se viven en la cotidianidad, ¿no? La gente podría decir delincuencia y eso es algo muy general, pero por ejemplo cuando ya te habla de extorsiones, crimen organizado, secuestros, IVA, salud, etcétera, empieza a tener más detalle y tal vez una profundidad adicional de conversación. En esta profundidad de la conversación creo yo que hay muchos elementos tanto para el debate público cuanto para el debate electoral, ¿no? Porque sí, estamos concentrados, por supuesto, en los ámbitos de la inseguridad, que decíamos engloba el 51%. Si sumamos todas estas barras, ¿no es cierto?, las que tienen que ver con temas de seguridad, alcanzan al 51%. Pero luego, si es que hacemos lo mismo con economía, estamos hablando del 27%. Pero hay otros temas también. ¿Qué otros temas? Bueno, esos los vamos a pasar acá ya en el caso de los principales problemas de las familias. Estamos en la siguiente lámina. En esos principales problemas de la familia encontramos, por ejemplo, que salud alcanza el 6% en todas las regiones del país. Es decir, ahí hay un ámbito de debate y un ámbito de trabajo para la gestión pública y la gestión política, ¿no? Por supuesto, siguen manteniéndose, como decíamos, los problemas. Si ya le bajamos a la familia, cambian las percepciones, ¿no? Cambian las posiciones, más bien de las percepciones, en torno a economía, empleo, deudas, dinero, falta de oportunidades, costo de vida y pobreza. Pasan a ser los principales problemas familiares. Hay una diferencia, digamos, entre los problemas del país y los problemas de las familias. En este caso, a nivel nacional, el 67% de los ecuatorianos y las ecuatorianas consideran que es el tema económico su principal problema. Luego tenemos la inseguridad y delincuencia que se contrae, en este caso, al hablar de problemas de familia, con el 11%, y como referíamos, surge esta conversación alrededor del tema de salud con el 6% para todas las regiones, salvo la Amazonía que se contrae al 1%. Entonces, hasta aquí un primer vistazo, ¿no es cierto?, que nos permite un poco comprender cómo se encuentran en este momento los ecuatorianos y en esa medida, en esta situación de lo que llamaríamos en términos de análisis de estratégico, ¿no es cierto?, pesimismo estructural, cómo ven alrededor de, o partiendo de esto, las instituciones, los actores políticos y, por supuesto, la participación electoral.
Y en ese sentido, a partir de estas cifras, ¿cómo está la confianza de los ciudadanos en cuanto a las instituciones del Estado? Está mal, Belkis, para resumirlo en una frase y respuesta muy corta. Hemos evaluado a 9 instituciones, ¿no? Se podía evaluar a más, hemos evaluado a 9, y en función de esas 9 lo que encontramos es que a nivel nacional solamente 2 instituciones de esas 9 tendrían un saldo positivo o cercano a positivo en cuanto a su credibilidad. ¿Cómo se hace esta pregunta? Por ejemplo, usted confía mucho, algo, poco o nada en las Fuerzas Armadas. Sumamos mucho y algo, sumamos poco y nada, y de allí obtenemos un saldo, ¿no? Para quienes no puedan estar observando las filminas, las láminas que estamos acá compartiendo, estamos hablando de que únicamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen saldos positivos. En el caso de las Fuerzas Armadas, 66% de las ecuatorianas y ecuatorianos le cree mucho o algo, mientras el 33% cree poco o nada. El saldo, por lo tanto, es positivo del 33%. La institución con más credibilidad en este momento en el Ecuador son las Fuerzas Armadas. Le sigue la Policía Nacional con mucho algo, 48%, poco o nada, 51%. Hay una diferencia, un saldo de -3 o -4%. En definitiva, estas serían las 2 instituciones, digamos, que tienen un saldo cercano a 0 o sobre el 0, positivo. Luego tenemos la Fiscalía, Gobierno Nacional, medios de comunicación, prefecturas y alcaldías, Cortes de Justicia, Asamblea Nacional y partidos políticos, todos con saldo negativo, ¿no? Y aquí cabe destacar, digamos, algunos elementos. Uno que es fundamental y que podría incluso llevarnos a un debate de si en realidad hay una crisis democrática en el país, es decir, una crisis de representación y por lo tanto de satisfacción del sistema político, el sistema de participación respecto de las necesidades de los ecuatorianos, es que los partidos políticos son la institución peor evaluada de toda esta calificación de confianza. Oiga, Carlos, sí. Pero por ejemplo, sí, lo de los partidos es clamoroso, ¿no? Un saldo negativo de -67, pero también a poner nosotros las barbas en remojo, -33% los medios de comunicación, Carlos. Así es. Y esto, como decía justamente, se puede incorporar un debate más profundo sobre una crisis institucional generalizada. Es decir, la construcción de las instituciones democráticas, de su sostenibilidad, implican tener organizaciones que representen a la gente, los partidos políticos, implica tener medios, mecanismos de interacción entre la opinión pública y el sistema institucional, que son los medios de comunicación, y en ambos casos tenemos cifras negativas, ¿no? En el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, encontramos que la mayor confianza está en la zona rural con 39%, pero incluso en esos escenarios de mayor confianza, el saldo termina siendo negativo, ¿no? Y así vamos institución por institución, donde, digamos, al menos hay un saldo negativo de 30% en cada una de las que hemos referido. Como cuestión destacable, en los segmentos positivos, digamos, las Fuerzas Armadas alcanzan mayor confianza en el segmento de 16 a 17 años, donde ahí llegan al 72%. El gobierno nacional en este momento se encuentra con una posición de credibilidad, saldo negativo del 32%. Y así por el estilo, ¿no? Es una de las láminas más significativas, digamos, en cuanto a la medición, esta de la confianza institucional, donde, como decíamos en resumen, tenemos 2 instituciones en las cuales en este momento confían los ecuatorianos. Avanzando en la investigación, encontramos la calificación de labor del presidente Daniel Noboa. Y aquí, digamos, tenemos una calificación nacional con un saldo negativo, 43% de calificaciones positivas y 52% de calificaciones negativas. Esto trasladado, esta medición trasladada hacia la ciudad de Quito es del 50 y 45% respectivamente, es decir, 50% positivo, 45% negativo. Y en el caso de la ciudad de Guayaquil es idéntico, ¿no? 50 positivo, 45 negativo. Hay algo destacado en la investigación respecto de la calificación de labor y es la calificación que genera el presidente Noboa en la Amazonía, donde se contrae al 30%, ¿no? Ese 43% nacional, en el caso de la Amazonía, baja a 30%. Ese, digamos, sería el desafío en términos de gobierno para el presidente Noboa. Carlos, ahí me quiero detener en esa lámina, en estos porcentajes. 52% de calificación negativa para el presidente de la República. ¿Qué nos dice esa cifra, Carlos? ¿Cuál es la lectura que usted le hace ya en el análisis de este declive en la calificación positiva del presidente? Bueno, yo pondría 3 elementos alrededor de esta cifra que hemos encontrado. La primera es, se suele decir, ¿no?, el natural desgaste del ejercicio de gobierno.
Sí, eso sucede, pero adicionalmente hay un encuentro significativo entre expectativas y realidad, digamos. Hay un gobierno con un límite de tiempo muy específico, hay unas expectativas ciudadanas crecientes por el estado de supervivencia, por eso es importante haber mencionado primero las cifras de estado de ánimo y de percepción de problemas, y en ese encuentro entre expectativa, lo que se espera, lo que se necesita, y realidad, que es lo que ha podido resolver o no resolver el gobierno, se genera un cortocircuito y empiezan a generarse las calificaciones negativas. Primera idea. Segunda idea, hay, digamos, un desgaste a mi juicio, digamos, en términos estratégicos, de consultoría, de investigación, tal vez innecesario en términos de limar continuamente la gestión de opinión pública en determinados temas. Entonces, esas fricciones dentro de un contexto de estado de ánimo pesimista, dentro de un contexto de baja credibilidad, cada fricción, cada ruido que se genera en la opinión pública termina impactando sobre la calificación de las autoridades, ¿no? Porque hay una percepción, o se genera, se construye la percepción de que si bien por un lado no estamos bien y adicionalmente los gestores políticos, que no es exclusivamente el gobierno, pero sí parte fundamental del gobierno, empiezan a tener estas discusiones o estos conflictos, digamos, estos microconflictos incluso, ¿no? Termina desgastando la imagen presidencial. Y finalmente, claro, es bien difícil tener una posición de credibilidad y una posición de calificación de labor positiva cuando el nivel de problemas y el estado de ánimo que hemos visto, ¿no es cierto?, tiene estas dimensiones. Ahora, más adelante vamos a ver también qué es lo positivo que encuentra en el gobierno del presidente Noboa y qué es lo negativo que encuentra en el gobierno del presidente Noboa la ciudadanía. Y allí un poco vamos a poder entrar en profundidad y creería yo que la principal explicación viene dada por este primer elemento, ¿no?, de el enfrentamiento entre lo que se espera y lo que se está obteniendo. Antes de eso, Carlos, rápidamente, a manera de comparativo y sobre la base de los estudios que realiza el CIES, ¿cómo ha ido variando este comportamiento respecto a la calificación del presidente Daniel Noboa en lo que va de este año? Se ha ido contrayendo, ¿no? Y además miraría no solamente la comparación dentro de este mismo periodo de gobierno, sino de los anteriores periodos de gobierno. Tenemos gobiernos que empiezan con alrededor del 70% en expectativas de una buena gestión y a 6 meses, a 8 meses, a un año terminan contrayendo eso a la mitad o un poco más de la mitad. Eso, como decía, evidencia esta imposibilidad que han tenido los gobiernos, por las razones que fueren, eso lo podemos analizar en otro momento, para gestionar las expectativas ciudadanas. Y vemos cómo en efecto se va disminuyendo esa capacidad de conversación, que es la credibilidad, y esa calificación de labor, que es lo que estamos viendo en esta medición, concretamente. La Asamblea Nacional, ya revisamos justamente al presidente, la de la Asamblea Nacional, Carlos. Sí, la Asamblea Nacional tiene incluso valores más bajos, llamativos, digamos, ¿no? Bien. O sea, no creo que sean tan llamativos. Sí. Estamos hablando de 63% de calificación negativa, ¿ya? Y en el caso de Guayaquil, ese 63% crece al 73% de calificación negativa. Y en el caso de Quito llega al 69%. Es decir, puesto al revés, 1 de cada 4 ecuatorianos considera que la Asamblea Nacional del Ecuador hace un buen trabajo. Y eso es un dato llamativo en el contexto de esta configuración, digamos, de una crisis institucional generalizada y del pesimismo estructural en términos de estado de ánimo, ¿no? Entonces, aquí hay una importante lectura para la Asamblea Nacional y para cada uno de los asambleístas y sus equipos de trabajo, ¿no? Estamos hablando de un problema de credibilidad, que es lo que veíamos en confianza, y ahora un problema de calificación de labor que alcanza al 63% de calificaciones negativas. Avanzando en esta investigación, hicimos también una valoración respecto del trabajo de las alcaldías. ¿De qué alcaldías? Pues de las que teníamos previstas en la investigación, el diseño muestral, Quito y Guayaquil. En el caso de Quito, encontramos la calificación positiva sobre el alcalde, la gestión del alcalde Pavel Muñoz, alcanza el 44% y se empata con la calificación negativa, con el 44%, ¿no? En todas las láminas que hemos visto, la diferencia, digamos, para llegar al 100% siempre está representada por personas que no registran respuesta, ¿no? El famoso no sabe, no contesta de las encuestas.
Es decir, una posición empate entre lo positivo y lo negativo alrededor de la calificación del alcalde Muñoz. Y en el caso del alcalde Álvarez, encontramos una calificación positiva del 44% y negativa del 54%. En este momento, digamos, estaría registrando esta calificación que le deja un saldo negativo al alcalde Aquiles Álvarez de Guayaquil. Correcto. ¿Qué más tenemos? Comportamiento electoral, para ir cerrando en honor al tiempo, Carlos. Por supuesto, Fabricio y Belkis. Aquí, digamos que está para nosotros como investigadores la carne de esta investigación, ¿no? Porque al final los otros datos pueden moverse. Lo que nos interesa es saber y comprender el comportamiento ciudadano. Hemos visto algunos elementos, y esto sobre todo para aportar al debate, ¿no? Primero, digamos, hemos encontrado que 25% de la ciudadanía preferiría un gobernante mujer o un gobernante hombre, igual en el mismo sentido, 25%. Y el dato fuerte, el 44% le es indiferente el sexo de la persona que gobierna. Luego, se habla mucho de un Ecuador polarizado, ¿no? ¿Y qué hemos encontrado? El 19% de los ecuatorianos se considera correísta, el 13% se considera anticorreísta, y hay una muy significativa, muy grande, muy importante proporción de ecuatorianos y ecuatorianas, es decir, el 62%, que no se adhiera a ninguna de las dos posiciones. Es decir, esta encuesta nos dice, no hay un país polarizado. Lo que hay es un debate político, un debate electoral polarizado y polarizante. Y nos coloca, creo yo, frente al desafío de crear política. Lo que hemos hecho en los últimos años como sociedad es recrear un discurso entre dos aparentes polaridades, ¿no? Que a la final, como vemos, le ha ido alejando a la ciudadanía, le ha ido alejando a los ecuatorianos de esta conversación. ¿Y cuál es el resultado? 62% de la gente te dice, no me hables de esta polarización. Luego tenemos un dato importante respecto de la votación del año 2023, 28% no cambiaría su voto. Y ya en la parte, digamos, de las preferencias electorales, encontramos que la base del voto nulo y del voto blanco alcanza el 32%. Esto es importante conocerlo, es decir, que hay 32% de ecuatorianos y ecuatorianas que en este momento votarían nulo o blanco, porque es difícil tener una capacidad diagnóstica sobre quién va a ganar la elección cuando tienes este porcentaje tan grande de personas que aún no se han decidido o que no quieren votar todavía por alguien, ¿no? Luego, si es que esta proporción del 32% la trasladamos o la analizamos con el matiz de las personas indiferentes a la polarización, es decir, este 62%, llega al 40% de las personas que votan nulo o blanco. Y en el segmento de 18 a 27 años, es decir, jóvenes como Fabricio, como Belkis, como muchas de las personas que nos escuchan, suma el 37%. ¿Ya? Un mensaje final de esta parte es que al corte de esta encuesta, notoriamente habría un escenario de 2 vueltas electorales. No hay un escenario, ¿no es cierto?, en el cual se supere el 40% de la intención de voto y una diferencia de 10 con el siguiente. Ya con esto hacemos, bueno, aquí para quienes tengan la oportunidad de compartir después las láminas de esta presentación, tenemos el voto nulo y blanco histórico. Y finalmente encontramos algo que llamamos nosotros los espacios electorales, ¿no? La gestión estratégica de una campaña tiene que ver más que con la intención de voto, con la identificación de espacios electorales y la posibilidad de comprenderlos y abordarlos. Y ahí que hemos encontrado, como decíamos, la base del voto nulo blanco alcanza el 32%. La base de la votación alrededor del presidente Daniel Noboa alcanza el 30%. La base de una candidatura de Revolución Ciudadana alcanza el 21%. La base de, sumada, ¿no es cierto?, todas las otras posibilidades electorales alcanza el 9%. Y la base de intención de voto, de espacio electoral de Leonidas Diza es del 8%, ¿no? Y con esto, digamos, cerramos esta muy breve mirada de la encuesta que, como decíamos, más que la intención de decir va a ganar tal o cual persona, más bien lo que busca es incorporar elementos al debate para que justamente la ciudadanía tenga más elementos de conversación y una cosa fundamental, y es que se puedan incorporar los temas de conversación de la ciudadanía hacia la política en este contexto, insisto, de pesimismo, de crisis institucional y de aparente polarización que, como hemos demostrado a través de los datos, no existe más allá del debate electoral y político. Correcto, Carlos Coronel, gracias por esta aproximación y esta mirada, esta lectura de lo que está pasando con estas mediciones que ha presentado y que desarrolló el CIES en los últimos días. Muy amable, doctor, gracias.
Muchas gracias, Fabricio Belkis. Un cordial saludo con todas y todos. Muy amable al consultor político Carlos Coronel del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, CIES. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.